Bien, vamos a continuar con el curso. El día de ahora vamos a ver un nuevo concepto que es muy importante en el desarrollo de la estadística. Aquí lo escribí yo como un tema, lo voy a definir después de esto que ya está anotado aquí, que ustedes van a tomar nota, pero les voy a explicar paso a paso toda esta serie de pequeños cálculos que hicimos. Se llama el concepto de sumatoria y este símbolo es la sigma o S mayúscula del alfabeto griego. Vuelvo a repetir, la sigma o S mayúscula del alfabeto griego. La sigma minúscula ya saben cómo se escribe ustedes, porque lo hemos escrito en los parámetros de la población. Es la misma S, nada más que es, para que mejor lo entiendan, lo voy a borrar ahorita enseguida. Esta es la sigma, la S minúscula, del alfabeto griego. Y sigma mayúscula es como si fuera una M acostada. Estoy hablando de la M del alfabeto español. Entonces la sigma, como una M acostada, es la sigma mayúscula del alfabeto griego. Ya cumplido el propósito de la explicación, ya no tiene caso escribir esto porque ya lo hemos escrito varias veces. Bien, partimos primeramente de que sea K una constante y sea X una variable. Se cumple, fíjense muy bien, se cumple que la sumatoria desde i igual con 1 hasta n de K, la constante, por la variable, es igual a la constante por la sumatoria desde i igual con 1 hasta n de la variable. Vamos a acotarlo. Sea n igual a 4 y sea k igual a 3. Esto no cambia, es una constante, ya lo dijimos. Y n es el número de observaciones. Entonces, xi va desde x1 igual a 2. Imagínense que x2 vale 4, x3 vale 5 y x4 vale 3. Vuelvo a repetir, xi es x1, porque ya dijimos que va desde 1 hasta 4, son 4 observaciones. x1 igual a 2, x2 igual a 4, x3 igual a 5 y x4 igual a 3. Sumatoria, vamos a obviar la parte inferior de la sumatoria, porque ya sabemos que es un rango que va desde 1 hasta n, en este caso n vale 4. Entonces, por lo tanto, estos 3 puntos significan por lo tanto, sumatoria hasta 4, ¿de quién? De la constante por la variable es igual a 3 veces 2 más 3 veces 4 más 3 veces 5 más 3 veces 3. Fíjense que la sumatoria llega hasta 4 valores, que son los 4 valores de la variable x. Entonces, ¿qué significa sumatoria? Aunque lo voy a definir enseguida en cuando termine esto, significa que es la suma constante, en este caso, si lo queremos generalizar, es la suma constante hasta n de los valores que tome x. Entonces es una sumatoria sucesiva. Aquí, como es un producto, es la sumatoria de un producto de una constante por una variable. La constante siempre va fuera del paréntesis, 3 por 2, más 3 por 4, más 3 por 5, más 3 por 6. Pues digo por 3, perdón. 3 por 2, 6, 3 por 4, 12, 3 por 5, 15 y 3 por 3, 9. Entonces aquí serían 18 más 15 son 33, más 9 son 42.
Entonces la sumatoria de la constante por la variable, ya despejando los valores de la constante y de la propia variable, se van sumando los productos. El primer producto, 3 por 2 da 6, el segundo producto 12, el tercer producto da 15 y el tercer producto da 9. La suma, porque está indicado por la sumatoria, es la suma sucesiva, aquí se ve claramente, ya de los resultados de los productos, y me da 42. Luego tenemos lo que habíamos dicho, dicen que es igual a la constante por la suma de la variable. Y eso es cierto, fíjense muy bien, mis queridos jóvenes. Vean que aquí tenemos 4 productos o 4 términos de productos. Y vean que fuera del paréntesis tenemos siempre 3, es una constante. Entonces se puede factorizar aplicando el álgebra básica elemental. Se puede factorizar, echamos el 3 hacia afuera y entonces encerramos entre paréntesis la suma de las x, porque estamos diciendo que es igual a la constante por la suma hasta 4 de la variable. Perdón, aquí hay un problema, déjenme escribirle x por la suma de la variable. Entonces, vean ustedes, mis queridos jóvenes, le puse entre paréntesis para significar que esta sumatoria, esta variable va a quedar encerrada entre paréntesis. Y sería, ¿cuáles son los valores de la variable? 2, 4, 5, 3. 2 más 4, 6 más 5 son 11, más 3 son 14. 3 veces 14 da 42. Entonces, efectivamente, se está cumpliendo que la suma la sumatoria hasta n de una constante por una variable es igual a la constante por la sumatoria hasta n de la variable. Con eso ya tenemos una de las propiedades importantes de la sumatoria que después la vamos a necesitar. Ya veremos cuándo. Luego tenemos aquí sumatoria hasta 4, porque son 4 valores de xy, de las xy al cuadrado es igual a x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado más x4 al cuadrado. Estoy aplicando el término sumatoria, la suma sucesiva de este término exponencial que lo estamos elevando al cuadrado. Me está diciendo que cada valor que tome x se eleva al cuadrado y sucesivamente se suma el segundo y el tercero y el cuarto valor de x. Aquí lo sustituí simbólicamente. Ahora sí, aplico los valores. ¿Cuánto vale x1? Vale 2. 2 al cuadrado más. ¿Cuánto vale x2? 4. 4 al cuadrado más x3 que vale 5 al cuadrado más x4 que vale 3 al cuadrado. Entonces va a ser 4 más 16 más 25 más 9. Aquí están la suma sucesiva de los términos cuadráticos. ¿Por qué le llamo cuadráticos? Porque son términos elevados al cuadrado. Cada valor de x se eleva al cuadrado y se va sumando. Y entonces tenemos 4 más 16 más 25 más 9 igual a 54. Este término, esta suma sucesiva de las xy al cuadrado recibe el nombre de suma de los cuadrados de las x. No se les olvide eso, suma de los cuadrados de las xy. O sea, todos los valores que tome x se elevan al cuadrado y se suman. Por eso se llama suma de los cuadrados de las xy. Eso es diferente si yo agarro la suma de las hasta n o hasta 4 de las xy, cierro paréntesis y lo elevo al cuadrado. Ahora es diferente.
Ahora, ¿qué estamos diciendo? Primero se suman los valores de x, 2 más 4 más 5 más 3. Y al último se eleva al cuadrado. Ya lo habíamos hecho esto vale 14. 2 más 4 son 6 más 5, 11 más 3, 14. 14 y se eleva al cuadrado. Ahora esto, para que no se confundan, tiene este nombre. Recibe el nombre de el cuadrado de la suma de las x, y. Es diferente a la suma de los cuadrados de las x, y. Ahora es el cuadrado de la suma. Primero se suman todos los valores de x y al último se eleva al cuadrado. 14 al cuadrado es igual a 196. Entonces recibe el nombre de el cuadrado de la suma de las x, y. Ojo, esta igualdad yo la puedo escribir con letra. Le puse un asterisco aquí. Se llama la suma de una constante por una variable es igual a la constante por la suma de la variable. Ya lo demostré anteriormente, en ambos casos me dio igual a 42. ¿Correcto? Me falta solamente llegar a una conclusión importante con respecto a la suma de los cuadrados y el cuadrado de la suma. Voy a borrar la parte superior que ya cumplió su propósito. Hemos tenido suficiente tiempo para que ustedes vayan anotando todo esto. Esto lo jalé con un asterisco de aquí hacia abajo. O sea, esto se llama la suma de una constante por una variable es igual a la constante por la suma de la variable. Fue lo que escribí abajo con letras. ¿Correcto? Vamos a borrar aquí estos primeros 3 renglones para que no haya ningún problema. Y voy a escribir algo importante que surge. Es más, para que no se confundan, simplemente voy a borrar de aquí para acá. Esto ya, hasta aquí. Muy bien. Fíjense bien que la sumatoria de los cuadrados de las x, y les dio 54. Y la sumatoria, la suma del el cuadrado de la suma, perdón, de las x, y les dio 196. Entonces llegamos a una conclusión importante. La conclusión importante es que la suma hasta n, la voy a generalizar, la suma hasta n de las x, y todo al cuadrado siempre es mayor que la suma hasta n de las x, y al cuadrado. En pocas palabras, el cuadrado de la suma siempre es mayor que la suma de los cuadrados. Eso es prácticamente una ley. Y esto es muy importante para algunas demostraciones que más adelante haremos. Vuelvo a repetir. El cuadrado de la suma de las x, y es mayor a la suma de los cuadrados de las x, y. Y sí, véanlo aquí. En este caso, por ejemplo, tomemos el ejemplo en el que teníamos nosotros hasta 4 de las x, y al cuadrado. Nos dio 196. Y eso es mayor a la suma hasta 4 de las x, y al cuadrado, que en este caso fue 54. Con eso ya tenemos claridad para que cuando hagamos el término de la varianza, es decir, cuando calculemos la varianza de una muestra, vamos a tener nosotros un modelo matemático en el que
en el que tenemos justamente el cuadrado de la suma y tenemos la suma de los cuadrados, para que ustedes lo vean ahí. ¿Sale? Entonces, ¿qué es entonces la sumatoria? Antes de que siga con otras propiedades, vamos a definir lo que es la sumatoria. Si ya apuntaron toda esta parte, entonces ya puedo borrar. Apunten por favor esa parte de arriba para borrar de una vez todo el pizarrón y aprovechar el espacio para comenzar a ver un poco de teoría nada más alrededor de la sumatoria. Entonces tenemos nosotros que sigma es igual, bueno, déjenme definirlo. Sigma es la S mayúscula, es la S mayúscula del alfabeto griego. Muy bien, ¿eh? El alfabeto griego. Ténganlo presente. Y se utiliza en la estadística para representar la suma sucesiva de valores o datos numéricos numéricos asociados a una variable aleatoria X. Cuando vamos a escribir algo que surge aquí, antes de que comience yo a explicar cómo se asigna el inicio, el valor inicial y el valor final, o rango o recorrido de la sumatoria, déjenme explicar algo relacionado con la variable aleatoria X. Generalmente
punto y aparte para que pueda yo usar la G mayúscula. Generalmente cuando X tiene más de un valor, cuando X tiene más de un valor, pónganle aquí, es adverbio de comparación, entonces pónganlo acentuado. Cuando X tiene más de un valor, se acostumbra escribirla como XI. ¿Qué estamos diciendo con esta situación? Como XI. Bien. Bien. Se acostumbra a escribirla como XI desde I igual con 1 y le ponen coma, puntos suspensivos, coma, hasta N. Desde I igual con 1 hasta N. Significa entonces que el recorrido o rango de valores de X, Y van desde el valor 1 hasta el valor enésimo. Una vez que ya sabemos N, como hace rato lo estábamos viendo en los pequeños ejercicios de las propiedades de la sumatoria, entonces ya N lo podemos escribir arriba de sigma. Este recorrido, ahora sí escriban aquí abajo, dicho recorrido se transfiere al término sumatoria. Pónganle dos puntos allí, se transfiere al término sumatoria y entonces ya lo escriben ustedes aquí, desde I igual con 1 hasta N. Se dice que el rango o recorrido de la suma que nosotros vamos a desarrollar enseguida va desde I igual con 1 hasta N. Punto y coma. Por ejemplo, si yo pongo sumatoria desde I igual con 1 hasta 4, que ya lo hicimos hace rato, y tomo los valores de X, que XI, lo puedo escribir de manera simbólica. Estoy diciendo que tengo el valor X1 más el valor X2, estoy aplicando el término sumatorio, sustituyo por el símbolo más, pero es la suma sucesiva hasta que X alcance el cuarto valor, más X3 más X4. Retomando el ejercicio anterior, el pequeño ejercicio anterior, sería igual a 2 más el valor de 4 más 5 más 3, que sería igual a 6 más 5 son 11, igual a 14. Entonces, cumple bien
lo que dice la definición del término sumatoria. Es la S mayúscula del alfabeto griego y se utiliza en la estadística para representar la suma sucesiva de valores o datos numéricos asociados a una variable aleatoria X. Retomo la variable aleatoria X. Generalmente, cuando X tiene más de un valor, se acostumbra a escribirla como XY. Desde y igual con 1 hasta el enésimo valor que toma la variable X. Dicho recorrido se transfiere al término sumatoria y se escribe desde y igual con 1, sumatoria desde y igual con 1 hasta n. Para el ejemplo que estábamos manejando, y igual con 1 hasta 4. XY es igual a 1, X1, perdón, X2, X3 y X4 se suman. Se sustituyen por los valores reales 2 más 4 más 5 más 3 igual a 14. Bien, con esto ya tenemos definido el término sumatoria. Escribí hace un momento tres propiedades importantes de sumatoria. Vimos la sumatoria de una constante por una variable. Y luego vimos la suma de los cuadrados de las X y luego vimos el cuadrado de la suma de las X. Vamos a ver algunas otras propiedades importantes. Voy a borrar aquí. Bien, voy a escribir una tercera, cuarta propiedad. La suma voy a ponerle sumatoria de una constante Ahora voy a comenzar escribiendo la propiedad, la sumatoria de una constante es igual a n veces, escríbelo con dos comillas, n veces la constante. Y se representa como, fíjense muy bien, sumatoria. Ya no le voy a escribir ¿cómo se llama? El inicio del recorrido siempre inicia con i igual con 1. Eso no tiene cambio jamás. Entonces lo puedo escribir como sumatoria hasta n valores que toma la variable, que toma el término sumatoria. ¿De quién? Vamos a ponerle nosotros de una constante. Esta es una constante. Dice que es igual a n veces la constante. Por lo tanto, sea n igual a 4, como lo estábamos viendo, y k igual a 3. Entonces, no nos va a costar ningún trabajo demostrar lo que estamos mencionando con letra arriba. Bien, ya podemos borrar esta parte. Disculpe, se movió el pintarrón tantito, pero ya lo reacomodamos
para que no se salga del ojo de la cámara. Bien, mis queridos jóvenes, miren ustedes. Entonces tenemos, ¿sí? Sustituyendo sustituyendo números. Pónganle 2 puntos ahí. ¿Qué tenemos ahora? La sumatoria hasta 4, y ahora sí ya queda acotado. ¿De quién? La sumatoria de igual con 1 hasta 4, de la constante, en este caso de 3. Esto es igual, me está diciendo que voy a sumar 4 veces el 3, es decir, 3 más 3 más 3 más 3 es igual a 9. Pero me está diciendo que el mismo término se repite 4 veces, entonces podemos factorizar y reacomodar el término diciendo que es igual ¿a qué? A 4 veces el 3 es igual a 4, perdón, 9, aquí es igual a 12. La suma de 4 veces 3 es igual a 12. Y es lo mismo que 4 por 3 igual a 12. Entonces, se cumple que la suma de igual con 1 hasta n de una constante, ya generalizando, es igual a n veces la constante. Aquí era 4, está acotado. Entonces me está diciendo que debo sumar la constante 4 veces. Me da 12 y significa que puedo factorizar por él. Como es un factor único, entonces cuento el número de veces que está repetido el factor y lo tomo como factor multiplicador. 4 veces el 3, 4 por 3, 12. Hasta ahí llevamos ya 4 propiedades importantes de la sumatoria. Vamos a escribir todavía otras 2 propiedades básicas. Vean ustedes, mis queridos jóvenes. Podríamos tener también la sumatoria hasta n, ya la voy a escribir, después la escribo en letras, de k más x y. Y ahorita lo vamos a escribir de una vez. Es la sumatoria de una constante más una variable. Entonces, esto es igual a ¿qué cosa? Vamos a tener nosotros, como es una suma, es n veces la constante más la suma hasta n de la variable. Entonces, escríbanlo con letra. La sumatoria, aquí esta es la quinta propiedad. La sumatoria de una constante más una variable es
igual a n veces la constante, n veces la constante más la suma más la sumatoria de pues ya escribimos aquí, déjenme borrar esta parte, más la sumatoria de la variable. Retomemos el ejemplo anterior. Ya tenemos datos. Tenemos que sumatoria hasta 4 de k veces más xy. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Esto va a ser igual, k vale 3, ya sabemos que vale 3, ya lo habíamos visto en el ejercicio anterior, no voy a volver a volver a repetir lo mismo. K vale 3, más x1 vale 2, ¿sí? Lo voy a encerrar entre paréntesis para que quede como un término, más el siguiente término, sería 3 más ¿qué? Más 4, parece que me acuerdo que así era en ese orden, más 3 más 5 más 3 más 3. Y obviamente esto es igual a 5 más 7 más 8 más 6. Más 6. Y eso es igual a 12, 20, 26. Que es lo mismo, y esto es igual a la sumatoria, dijimos, bueno, es igual a la suma de la constante, es igual a n veces la constante, es igual a n veces k, más la suma de la variable, más la suma hasta 4 de las xy. ¿Cuánto vale n? Vale 4. 4 veces ¿quién? 4 veces el valor de k, que vale 3, más 2 más 4 más 5 más 3. Y esto es igual a 4 por 3, 12. 12 más 2 más 4 más 5 más 3. Incluso lo pueden ustedes encerrar esto como si fuera un término separado para que se vea mejor. 12 para que se vea la suma pues de la variable. La suma de la variable, esto da 14. Si suman los dos, les da 26. Y con eso se demuestra que efectivamente la suma de una constante más una variable es igual a n veces la constante más la suma de la variable. Y aplica también para la diferencia, ya no lo voy a escribir. Si ustedes quieren hacerlo,
la suma de la diferencia de una constante y una variable es igual a n veces la constante menos la suma de la variable. Ustedes ya lo pueden hacer en su propia casa. Con esto tenemos todas las propiedades de la sumatoria y algunas de ellas nos van a servir para la siguiente parte de esta unidad número 2, que son los estadísticos descriptivos. Si ya tomaron nota ustedes, voy a comenzar a borrar para continuar con la clase. Bien, vamos a escribir aquí entonces la siguiente parte de la unidad, estadísticos descriptivos. Bien, son aquellos, refiriéndome a los estadísticos, son aquellos que caracterizan a una variable xy. Ya sabemos que xy lleva el subíndice i cuando tiene más de dos valores. Cuando tiene un solo valor le podemos poner x nada más, pero x no tiene no tiene ningún cambio, no puede expresar varianza. Entonces, aquellos que caracterizan a una variable xy, fíjense muy bien, en dos aspectos. Puedo poner aquí un pequeño guión, ¿sí? Desde el punto de vista de un valor central entre paréntesis escriban ustedes estadísticos perdón, no cierren paréntesis todavía, estadísticos de centralización vamos a poner aquí un segundo aspecto, desde el punto de vista
del grado de dispersión. Desde el punto de vista del grado de dispersión. Entonces, son los estadísticos de tendencia central y los estadísticos de dispersión. Entonces, se les denomina comúnmente como, y ahora sí le ponen ahí 2 puntos, recuérdense un poquito más hacia acá para que les queden estos guiones más centrados, como si fuera un subtema. Se les denomina comúnmente como estadísticos de centralización y estadísticos de dispersión. Para comenzar a explicar, antes de que haga la clasificación de estadísticos de centralización y de dispersión, déjenme poner el mismo ejemplito anterior, nomás lo voy a ampliar tantito. Voy a borrar aquí arriba. Ejemplo. Ejemplo. Sea xy desde y igual con 1 hasta 5, le voy a poner 5, tal que 2 puntos, x1 igual a 2, x2 igual a 4, x3 igual a 5, ¿sí? x4 igual a 3 y x5 igual a 1. Vamos a definir esa variable como tal. Tiene 5 valores y quiero que ustedes entiendan lo que enseguida les voy a explicar. Quiere decir que xy, ya no escribiendo término por término, lo puedo generalizar. Dos puntos. Quiere decir que xy es igual a ¿qué? A 2, 4, 5, 3 y 1. Vamos a mencionar de manera muy breve, este conjunto de valores no me dice nada a mí. Necesito asociarlo yo
con una variable real para comenzar a tener un sentido. Imagínense que nosotros tenemos 5 árboles de papaya, ¿sí? Suponga, le voy a dar un valor real. Suponga que XY representa el número de frutos en 5 plantas de papaya. Y comienza a tomar sentido, ya el valor asociado a una variable real, a un ejemplo real. Y ya me dice, por lo menos, que hay un árbol que produjo mucho más papayas que todos los demás, y que hay uno que produjo muy poquito, nada más un solo fruto. Nos da la idea ya de dimensión, de cantidad, de comportamiento incluso. Ya casi podemos decir que, aventurándonos un poco, que el árbol número 3, X3, fue el mejor porque produjo 5 papayas, seguido del árbol número 2, que produjo 4. Y que los árboles, y que el árbol número 4 es intermedio, tiene 3. Y podríamos decir que los árboles que peor se comportaron, o las plantas que peor se comportaron, hablando de plantas de papaya, fueron la número 1 y la número 5, que nada más produjeron 2 y un fruto cada una. Se dan cuenta que ya comienza a tener sentido aplicativo el hecho de que nosotros ahora asociemos los valores a un ejemplo real. ¿Verdad que sí? Bien. Vamos a preguntar cuánto tiempo llevamos. 53. Vamos a desarrollar algunos estadísticos. Voy a comenzar primeramente escribiendo un estadístico de centralización. ¿Sí? Vamos a poner estadístico de centralización. Comencemos sacando el promedio o también llamado media aritmética. ¿Qué es el promedio o media aritmética? Es, le voy a poner 2 puntos aquí, es la sumatoria o la suma de las XY, ya vimos que son 5 valores, la suma de las XY dividido entre el número de observaciones.
entre el número de observaciones. Ya sabemos nosotros, para el ejemplo que estamos manejando, ¿sí? De acuerdo al ejemplo, más pónganle aquí punto y coma. De acuerdo al ejemplo anterior, ¿sí? N es igual a 5, son 5 observaciones las que tenemos para la variable aleatoria X. Ya vimos, son número de frutos por planta de papaya, ¿correcto? N vale 5 y los valores pues ya los tenemos acá, ¿verdad? Podemos entonces escribir ahora con símbolos justamente lo que acabamos de escribir abajo. Voy a borrar aquí en medio donde se suponga que XY representa el número de frutos en 5 plantas de papaya, ¿sí? Ya tenemos los frutos allá arriba. Estamos viendo estadístico de centralización. Entonces, la media o promedio es igual, decía allí, que es igual a la suma de las XY. Entonces es igual a la sumatoria, ¿hasta cuánto? Hasta 5 valores de las XY, pero dice que va dividido entre ¿qué? Entre el número de observaciones. Bueno, voy a generalizarlo primeramente. Voy a escribirlo así, con N. N hasta de las XY entre N de nuevo. Eso es lo que me está diciendo. Y entonces, ya retomando el ejemplo, ¿sí? Retomando el ejemplo, ¿qué tenemos? Sumatoria hasta 5, y ahora sí lo podemos escribir de esta manera. Me está diciendo que la sumatoria, póngale dos puntos aquí, hasta 5, ¿de quién? De las XY entre 5. Si sustituimos ya los valores de la sumatoria de las XY por los valores reales, me está diciendo que es igual, lo podemos escribir así, podemos escribir X1 más X2 más X3 más X4, para escribirlo de manera simbólica primero, más X5 dividido entre 5. Y ahora sí, ya puedo sustituir los valores reales. Quiere decir que la media, déjenme escribir el nombre correcto, es la media aritmética, es igual, ya podemos sustituir por números reales, es igual a X1 vale 2 más 4 más X3 más 5 más X4 más 3 más X5 más 1. Y esto dividido entre 5. Y eso me da 2 más 6 más 4 son 6 más 5 son 11
más 3, 14, más 1 son 15. 15 entre 5 igual a 3. Déjenme hacer algunas observaciones importantes sobre ese procedimiento que acabo de realizar. Fíjense que para calcular la media aritmética yo no necesito ordenar los datos. Vamos a escribirlo como si fuera una conclusión de este asunto. Entonces, hay algunas observaciones importantes que pueden derivarse de este procedimiento. Pues, yo lo voy a llamar conclusiones. Conclusiones. Podemos poner aquí y pongan un paréntesis para obtener la media aritmética del conjunto de las XY no es necesario ordenar los datos. Los datos, vamos a preguntar cómo andamos de tiempo. Ya no me lleva unos 5 o 6 minutos. No es necesario ordenar los datos progresivamente. Progresivamente. Déjenme corregir aquí porque no es acento, se me resbaló. Es punto nada más. Progresivamente. El segundo punto que queremos mencionar, a ver dónde lo podemos mencionar. Bueno, ok. Y los datos son caracterizados en términos de un valor central. Son caracterizados en términos de un valor central. Ya podríamos decir que el conjunto de árboles o de plantas de papaya, que en este caso son 5, tienen un comportamiento promedio de 3 frutos por árbol. Es lo que estamos teniendo nosotros. Entonces, habíamos dicho hace rato que el 3 era el valor intermedio cuando teníamos, cuando hicimos la caracterización. Estos son los 2 mejores, estos son los 2 peores, y andamos alrededor de un promedio que es, y salió el 3. Vean ustedes ahí, era el valor intermedio entre los valores extremos mayores y los valores extremos menores. Es muy interesante esta segunda conclusión a la que hemos llegado. Pero no requiere que los valores sean ordenados. Se pueden calcular así directamente, tal y como los datos aparecieron cuando ustedes hicieron el muestreo en campo. Imagínense que ustedes fueron al campo
hicieron una selección aleatoria entre una cantidad de 100 papayas, tomaron 5 al azar y esa fue la cantidad de frutos que le dio. Ahora preguntamos, ¿cómo anda el promedio de la muestra? En 3. Sí, imagínense que esas 5 plantas de papaya son representativas de toda la población. Y entonces podríamos decir que X barra, que es igual a mu, la media de frutos por árbol en toda la población, lo vamos a transferir, ahora vamos a inferir que es de 3 frutos por árbol. Si tenemos 100 papayas, pues tenemos 300 frutos que cosechar. Si esto fuera cierto y esta muestra fue representativa, entonces ya le damos un carácter aplicativo, si ustedes se fijan ahí muy bien. ¿Correcto? Entonces, ya podemos pasar a otra cosa. Vamos a asignar ahora el nombre de variable, de media aritmética, nada más para concluir ya y cerrar el concepto. Quiere decir entonces que media aritmética se representa por X barra, ¿sí? Esto significa para toda n menor a 35. Yo le voy a poner a 35, que fue lo que originalmente el señor Student, que trabajó con teoría del muestreo de muestras pequeñas, determinó. Muchos libros le ponen 30. Entonces, reacomodando la fórmula, el modelo de media aritmética pónganle 2 puntos aquí y escriban X barra, entonces es igual, podemos escribir así, sumatoria hasta n de las xy entre n. O también se puede escribir X barra igual a 1 entre n por sumatoria hasta n de las xy. O también se puede escribir X barra igual a sumatoria hasta n de las xy diagonal n. Cualquiera de esas 3 formas de representación es correcta. Y con esto estamos dando por terminada la clase el día de ahora, mis queridos jóvenes. Entonces, ¿qué hemos definido? La media o promedio aritmético para un conjunto de valores de las xy, que en este caso eran 5 observaciones, para el ejemplito sencillo que establecimos con el número de frutos de papaya. Muchas gracias por su atención.